Bienvenidos una vez más al ciclo Comunicándonos. Hoy en el Quién es Quién conoceremos a Silberto Alegre, diputado nacional, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja. Bienvenido, Silberto. No, por favor, es un gusto y muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cuándo y dónde has nacido, Silberto? Nací en General Villegas, en la provincia de Buenos Aires, hace 65 años. Ajá. Nací, me crié, estudié, hice toda mi vida ahí prácticamente, salvo la carrera universitaria. ¿Primaria y secundaria en Villegas? Sí. ¿Qué escuela? Escuela número 1, escuela pública, Colegio Nacional de Escuela Pública. Bueno, no había otra tampoco en General Villegas. O sea, ¿No hay escuela privada en Villegas? Sí, había un colegio en la época que yo estaba, y sigue estando, que era un colegio de monjas. Ajá. Que tiene que ver con las hijas del Divino Salvador, de esta que fundó que ahora fue consagrada por el Papa como santa, digamos, ¿no? O sea, santiagueña, que creó 4 o 5 escuelas, una de ellas está en Villegas, y que son anteriores a la independencia de Uruguay, porque uno de los colegios está en Uruguay. Ajá. Y la casa de retiro espiritual es la que está ahí en la avenida Independencia. Acá en Capital. Claro, que ahí estuvo enclaustrada Mariquita Sánchez de Thompson. Es decir, que colegio público, primaria, secundaria. Sí, y universidad pública, la Universidad Nacional de Córdoba. Ah, fuiste a estudiar a Córdoba. Fui a estudiar a Córdoba, sí. Ahí estudiaste abogacía. Ahí estudié abogacía, sí. ¿Y te recibiste abogado y volviste al pueblo o te quedaste por Córdoba? No. Digamos, yo viví una época muy tormentosa, digamos, durante toda mi carrera universitaria. Yo prácticamente empecé con el cordobazo y terminé con el golpe del 76, o sea que viví todo. Del 73. En el 73 estábamos en Córdoba. Me toca el servicio militar, lo hago como oficial, como guardia marina auditor en la Marina. Ajá. Y fue una época muy complicada. Muy complicado. Así que bueno, de ahí me volví a Villegas, me casé, mi señora es salteña. ¿Abriste un estudio? Sí, claro. Tengo 3 hijos, 6 nietos, 6, ¿no? 3, 5, 6, para 7. ¿Para 7 nietos? Sí. ¿Y abriste el estudio jurídico? Abrí el estudio, como en todo pueblo se hace de todo, digamos, pero me dediqué en aquel momento mucho al tema de comercial y manejé algunas quiebras relacionadas con el campo, con empresas agropecuarias. Sí. Y bueno, eso me empezó a vincular mucho con el campo, con el sector. Y bueno, y de ahí empecé, cuando se abre el periodo democrático, milito en el peronismo, empiezo en la renovación con Antonio Cafiero. Claro. Fui candidato a intendente en 2 oportunidades y perdí. La segunda vez que pierdo es cuando Antonio gana la gobernación y me vengo con él como funcionario provincial a una dirección provincial en el Ministerio de Gobierno. Después paso a ser senador provincial, siempre dentro de la renovación. Ocupé varios cargos partidarios en la provincia, en el Congreso Provincial. Y cuando fui electo senador, estuve 6 años en el Senado, fui reelecto. Y después renuncié porque me presenté de intendente y gané las elecciones, y así gané 5 veces las elecciones, o sea que me quedé 18 años de intendente hasta que formamos el Frente Renovador y me vengo con Sergio. En el periodo que estuve en el Senado fui vicepresidente primero del Senado, o sea que tengo una carrera política. ¿Y sos hijo único, Silberto? No, tengo una hermana docente, jubilada como directora de escuela. ¿Y tus padres qué hacían allí? No, mi papá... ¿Comerciantes? No, bueno, mi mamá sí se dedicó sobre el final de su tiempo, tiene 85 años, se dedicó al comercio. Mi papá era empleado de Luz y Fuerza, del gremio de Luz y Fuerza, fue gremialista. Ellos vienen son los emergentes del peronismo, de gente que viene del trabajo rural a incorporarse a la ciudad. O sea que mamaste desde ahí la política. Sí, yo recuerdo haberla vivido escuchando Radio Colonia. Mi papá era empleado de la usina local de Luz y Fuerza, y en la época de Frondizi, cuando se aplica el plan Conintes, nosotros en mi casa teníamos la policía parada en la puerta de mi casa, que lo venían a buscar a mi papá para llevarlo a trabajar, y los venían y le ponían la policía en la puerta. Claro. O sea, cuando vi los golpes de Estado, Radio Colonia, El Compañero, El Hablar, o sea, yo eso lo viví desde muy chico. Lo tenías internalizado. Sí. ¿Y tu mujer está vinculada a política, Silberto? No. ¿Acompaña? Acompaña, sí. ¿Y tus hijos? Históricamente. No, mis hijos no. ¿Ninguno? No, ninguno. Todos tienen sentimientos, así les gusta todo, pero
Los 3 hijos son profesionales, tengo un hijo abogado que le va muy bien, tengo una hija médica que le va muy bien y tengo una hija escribana que le va muy bien. ¿Todos en Villegas? No, el abogado está acá en Buenos Aires, Sí. es agente de un estudio internacional, viaja permanentemente. La chiquita es escribana, tiene registro acá en Capital Federal. Ajá. Y la del medio es médica, que se casó con un anestesiólogo, y ellos sí se fueron a vivir a General Villegas. Sí. Volvieron al pago. Sí. Bueno, el anestesiólogo es misionero, así que... Bueno, transó ahí. Se fue a Villegas. ¿Te gusta el deporte, Gilberto? ¿Sos de practicar deporte o poco? Hace mucho que no hago. Sí, he hecho mucho deporte. ¿Qué has hecho? He jugado al fútbol, al vóley, he hecho atletismo, natación. Fui bañero cuando era chico en estas cosas. ¿Allá en Villegas? Sí. Mira. Sí, nadaba bien. Y mis hijos nadan bien también. ¿Y qué había en la pileta pública? Una pileta muy grande. Sí, muy grande. Mira vos. Eso en tu adolescencia. Tenía 15 años. Claro. Tenía 15, 16, 17 años, era bañero los veranos. ¿Y por qué abogado? ¿Cómo salió la vocación de abogado? Qué pregunta, ¿no? Y yo también me pregunto siempre por qué abogado. Porque en la época que yo era chico no había abogados en Villegas. Había, me acuerdo, uno solo, pero no había televisión, no veíamos ni leíamos tantas cosas. Claro. Pero no sé por qué a mí en la mente, qué fue lo que se me llenó la cabeza de decir abogado. Yo siempre recuerdo... mi mamá en aquella época existía una profesión que se llamaba medio sastre, o sea, ella era especialista en hacer pantalones, tiene una historia de campo, dónde vivieron, dónde estuvieron, todo bueno, pero cuando se forma, hace pantalones. Entonces mi mamá trabajaba para una tienda y a mí, yo ahí la acompañaba, chiquito, 9 años, la acompañaba a mi mamá, hacía los mandados, qué sé yo. Y un día voy a la tienda y 9, 10 años. Y me preguntan qué iba a seguir estudiando, porque en aquella época en el pueblo se decía que se estudiaba, si se iba a ir al Colegio Nacional o a la Escuela Técnica. Claro. Era la disyuntiva. Y yo dije que iba a estudiar abogado. Se me reyeron todos, se largaron a reír todos. Yo digo, y yo no sé por qué. Y bueno, y después seguí esa idea de que iba a ser abogado, pero desde muy chico, desde muy chico. Bueno, nosotros en aquella época era distinta a la vida de ahora. Ahora dicen que un chico no tiene que trabajar. Yo a los 10 años, 11 años era canillita, digamos, trabajaba en una cosa, iba... Claro. Y mi patrona, que me vendieron junto con el kiosco a mí, digo, porque yo trabajaba en un kiosco y el dueño del kiosco se hace cargo de una panadería y me quiere llevar a la cuadra a trabajar a la panadería. Mi mamá dijo, de ninguna manera. Vos tenés que seguir estudiando. Estoy hablando de cuando íbamos a ir a la escuela secundaria, ¿no? Claro. Y entonces me venden con el kiosco. Hace poquitos días murió la dueña del kiosco, a quien la recuerdo con tanto cariño, que trabajé con ella un tiempo siendo canillita, digamos. Entonces en aquella época era otra vida totalmente distinta. Tal cual. Tal cual. Y bueno, y cuando llego a 5º año, era cuando se empiezan a hacer en aquel momento los test de orientación vocacional. Empieza a aparecer la idea de los test. Entonces aparece una psicóloga, que era profesora de la escuela, test de orientación a todo el mundo. Me hacen un test a mí. En la primera carrera que me daba como posibilidades para hacer era ingeniero. Después, qué sé yo, no sé, todas carreras técnicas. La primera que me aparecía como humanista, cura. Pero fuera de broma. Me agarró una decepción. La mujer se dio cuenta que me había choqueado porque yo iba a ser abogado. Claro, vos tenías otra idea. Yo iba a ser abogado. Y bueno, me cita la entrevista individual y ella me reconoce que me había pasado y me hacen de nuevo el test. Como, ¿qué me dio el segundo test? Que iba a estudiar abogacía. Claro, tenía que estudiar abogacía. Con lo cual me dejó contento y yo estudié abogacía, sí. E hiciste una carrera política interesante. Y empecé siendo concejal, digamos. Empecé siendo concejal, siempre muy comprometido. Fui medio independiente en los pensamientos, ¿no? Ajá. O sea, nunca me atuve demasiado a las conducciones. Cuando se toman decisiones que no me gustan, las he hecho saber y he discutido y obviamente me he ido de todos lados. Sí. Al único político que reconozco realmente como un motivador y un tipo que daba... que emocionaba, que generaba mística, que marcaba un camino y uno le daban ganas de seguirlo y creía que era Antonio Cafiero. Para mí Antonio fue el más allá de sus errores, que uno puede decir que los tuvo, los debe haber tenido como todo el mundo, pero un motivador como Antonio no ha habido, y una honestidad
como pocos. O sea, podrán decir lo que era. Yo lo conocí en 2 o 3 hechos que lo marcan su honestidad política, ¿no? Yo me acuerdo que cuando se hace la idea de reformar la Constitución y se hace el primer acuerdo con el radicalismo para modificar la Constitución de la provincia de Buenos Aires, 24 horas antes, 48 horas, Antonio sabía que perdía la elección. Y le vienen a plantear de que suspendiera la elección y dijo, de ninguna manera. Él sabía que perdíamos. Sí, sí. Y él dijo, vamos a elecciones. Y cuando perdemos la elección con Menem, me acuerdo que estábamos reunidos en la gobernación y algunos plantearon impugnar las elecciones de Catamarca porque no habían metido la mano en el bolsillo de una manera fenomenal. Y Antonio dice, ¿pero de qué están hablando? Si perdimos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo vamos a ir? ¿Qué vamos a ir a cuestionar Catamarca si nosotros no pudimos defender nuestro territorio? Hubiéramos ganado. Entonces, esas cosas que tenía, que era y la austeridad con que se manejaba era una cosa incomparable e incomprensible en estos tiempos. Sí. Yo me acuerdo que cuando Antonio se va de la gobernación, se hace un lunch ahí en un, creo que le llaman ahora el Salón Francés en la gobernación. Y habían traído un servicio de catering de una empresa muy conocida de La Plata que era un lujo asiático. Sí. Y entra Antonio y dice, ¿quién paga esto? Se iba, se estaba yendo. Y dice, ¿quién va a pagar todo esto? Lo dijo con un gesto molesto. Y entonces un amigo que me conoce, que era un ministro, dice, lo va a pagar la gobernación, doctor. Y dice, ¿pero cómo van a hacer esto? Siempre que nos invitaba a comer, nos compraba una pisita y un choricito. La austeridad de Antonio. Pero era, sí, yo digo, cuando Antonio fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, tenía un presupuesto que era el 19%. De la coparticipación le correspondía a la provincia, el 19%, no tuvo una huelga docente. Y después aumentamos cuando Duhalde decide ser candidato a gobernador, pide que le manden más dinero y se crea el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que significaba en aquel momento $2 millones por día, y que un cambio de actitud totalmente distinto. Y ahí empezó un poco, me parece, el poco control en el manejo de los recursos públicos. Muchos peronólogos se preguntan qué hubiese sido el peronismo, ¿no? Si los renovadores hubiesen ganado, hoy sería otro peronismo. No lo sé, no estoy muy seguro. Sería ficción, ¿no? Pero bueno. No estoy muy seguro, porque digamos cuando me parece que hace falta más que una voluntad. Me parece que hace falta una conciencia colectiva y no estaba la conciencia. Me parece que todo, si bien ganaba Antonio, digamos, después perdimos con Menem y todos los que estaban con Antonio se fueron con Menem y pusieron la transformación, no les importa nada lo que veníamos hablando desde la renovación. O sea, no sé si una golondrina hace verano. Yo los otros días, total, ya que terminamos los otros días, asisto a una reunión donde habla un personaje muy conocido del peronismo y plantea que nosotros en el 68 Argentina tenía un 4% de pobreza. Sí. 4, 5. Hoy tenemos más del 35%. Sí. Y el peronismo fue muchos años gobierno, sin contar lo que estuvimos en la provincia de Buenos Aires. Eso lo reitera Jacobi permanentemente. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, si queremos volver al gobierno, es plantearnos una autocrítica y pedirle perdón a la sociedad. O sea, porque cuando andan todos los movimientos sociales y nosotros nos quejamos que andan con la calle, les tenemos que pedir perdón, porque si están todos excluidos, la responsabilidad es del sistema y de la clase dirigente, porque si no hay trabajo, la culpa la tenemos los que estamos en la política. Si nosotros no podemos construir ningún plan a futuro, si no somos capaces de reconocer que lo que le está pasando a la Argentina es responsabilidad de la dirigencia. Tema delicado. Gracias, Silberto. Muchas gracias. Silberto Alegre, usted lo conoció aquí en el Quién es Quién, en el diario Agroempresario.